Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a dar comienzo a este módulo de estudio de este día miércoles 5 de agosto del año 2026. Sean bienvenidos todos nuevamente a esta jornada que tanto nos ha bendecido, que se dio a conocer el año pasado y que a pesar de una pausa de 2 meses producto de las vacaciones en enero y febrero, seguimos continuando a paso firme y aprendiendo cada día más a la luz de la palabra. Y como también lo señalé hace un par de miércoles atrás, sabemos, conocemos que no hay mala intención en ninguno de nosotros respecto a lo que entendemos de la palabra. Eh, pero tenemos la seguridad que mientras nos mantengamos apegados a ella, vamos a ir conociendo y acercándonos más a la verdad. Y vamos a ir, por supuesto, desarrollando el mismo lenguaje y todos pensando una misma cosa. Siempre que nos mantengamos, por supuesto, apegados a ella. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar esta reunión con una oración. Vamos a aprovechar a David, que está con la cámara encendida, para que nos haga esta oración inicial, para luego pasar a la primera de las dos exposiciones. Terminando la oración, David, vamos a explicar el formato del día de hoy. Así que, David, adelante, Dios te bendiga. Gracias, gracias. Oremos. Padre, estamos, Señor, reunidos una vez más a través de este medio, Señor, para poder ir indagando, escudriñando las Escrituras, porque, como tú lo dijiste, ahí hallaremos la vida eterna. Por tanto, Padre, te pedimos en esta hora que tú seas con nosotros, que tu Espíritu Santo esté revelando tu palabra en nuestras vidas, Señor, y todos podamos aprender los unos de los otros, Señor, porque como tú nos mandaste, que debemos soportarnos los unos a los otros y debemos exhortarnos los unos a los otros. Por tanto, Padre, en esta ocasión lo hacemos así, cumpliendo así tu palabra y tu mandamiento. Por tanto, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando a los expositores, Señor, sea tu Espíritu el que esté hablándole a su corazón y a sus mentes para que puedan exponer de la mejor manera, Padre, conforme sea tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, el formato para hoy es bastante sencillo. Ya lo hemos hecho en módulos anteriores, especialmente en el que hablamos de la salvación. Consistirá en dos expositores, cada uno en 20 minutos podrá argumentar lo que entiende a raíz de este tema que hemos estado desarrollando. Lo reitero: simbologías, tipologías, significado tal vez de los números, significado de las cosas abstractas. eh, y también de pasada hemos estado hablando si hay cosas que debemos entenderlas literal o como simbólica o como metafórica. Todo eso cabe en la discusión, en una sana discusión. No deberíamos por qué ofuscarnos ni enojarnos, sí apasionarnos, por supuesto, pero lo importante es que escuchemos con atención y vayamos anotando las preguntas que tenemos. Así que vamos a comenzar presentando al primer expositor, que en este caso será el pastor Miguel Cienfuegos, que nos traerá una postura cerrada respecto a lo que es simbologías, tipologías y significado de las cosas abstractas. Y en segundo lugar, tendremos también en 20 minutos a nuestro pastor Richard, que presentará una postura más abierta respecto a este tipo de significados, de las representaciones que hay en la escritura. Así que sin más preámbulo, también dándole la bienvenida a Camilo, ¿cierto? Que el Señor lo bendiga y que Él va a estar ahí controlando el tiempo y ayudándonos también en la moderación. Comienzan a correr los 20 minutos en el momento en que el pastor Miguel active su micrófono. Está Así que, listo. ya papá, dele nomás. Ya. Bueno, buenas noches a todos y que Dios les bendiga a todos y que podamos, primeramente, tratar. Yo sé que cuesta mucho, pero en el tiempo uno va aprendiendo eso de, de, de sacar todos nuestros pensamientos y todos nuestros conocimientos y exponerlo como primero un ejemplo blanco para ir anotando y así tratar de aprender o si algo Dios nos quiere enseñar, que sería lo ideal. Y así que esperamos que,
que podamos aprender. Yo primero quiero partir con algo de algunos significados de lo que estamos usando. Por ejemplo, si todos, a lo mejor todos lo saben, pero nunca está de más repetir, como dijo el apóstol Pedro, para mí no es molesto escribirle las mismas cosas, para mí no es molesto hablarles de las mismas cosas que ustedes saben, pero para nosotros la repetición constante es segura, nos trae seguridad y tranquilidad en que vamos bien. Yo quiero partir primero dándole significado a las palabras que usamos nosotros constantemente, que por ejemplo símil, según la IA y los diccionarios dicen que es una figura literaria. El otro día escuché que la Biblia es un libro literario histórico, y yo comparto esa idea de que la Biblia tiene literatura, tiene historia, porque es la historia de un pueblo nomás, ¿sí? Y después ya después pasa a una historia más universal, o cómo los apóstoles fueron propagando el evangelio, pero también es parte de la historia eso. Pero tampoco podemos dejar de lado que es un libro que a nosotros nos lleva, al tener el conocimiento de ella, nos lleva a la vida eterna. No es que nos salve, pero es como dice el mismo Jesús, dijo, porque parece que en ella encontraremos la vida eterna. Y es importante porque la única manera de conocer al Señor Jesucristo es a través de lo que Él es. Y Él es el espíritu de lo que está escrito. Él es el verbo y toda la palabra se trata de Él. Y eso es importante conocerla. Entonces, para conocerlo un poco más, debemos tener también conocimiento de esta palabra, por ejemplo, el símil, como dije, que es una figura literaria que relaciona dos cosas distintas para mostrar una semejanza o igual. El símil son dos cosas distintas que tomamos para mostrar algo que queremos como algo que es igual o semejante. La simbología es un objeto de imagen que presenta una idea mayor a su sentido real. La simbología es algo más allá que va de lo real, o sea, para presentar algo mayor, algo superior de lo que nosotros tenemos como un sentido real. ¿Ya? Las parábolas es un relato o un espejo social, es usar ejemplo cotidiano real para entender un concepto complejo de la vida o moral. Eso es una parábola. Para mostrar algo como ejemplo, algo que de la vida de todos los días, pero tiene que ser real, porque muchos dicen que la parábola es algo irreal, y yo no creo que Jesucristo haya venido con cosas irreales a este mundo, sino que vino con la realidad y la verdad como él mismo se manifestó, para entender un concepto complejo de la vida o de la moralidad nuestra. Eso es una parábola. La metáfora es una figura literaria que compara dos cosas distintas de manera directa, diciendo que una es la otra por una cualidad que comparten. El tiempo, por ejemplo, el tiempo es oro. Es una metáfora. El tiempo es oro, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero para definir algo. Entonces dice que compara dos cosas distintas de manera directa, diciendo que es la otra por una cualidad que comparte. El tiempo es oro, no dice en la metáfora, no dice cómo, no dice el tiempo es como el oro, no, dice el tiempo es oro, por eso eso es una metáfora. Porque a veces nosotros hablamos de algo que es simbólico cuando está hablando de una metáfora y no de una simbología. La comparación es un acto de examinar dos o más cosas para ver en qué se parecen o se diferencian. Eso es comparación. El tiempo, si dijéramos el tiempo es como el oro, ahí estaríamos en una comparación y ya no seríamos metáfora, porque estaríamos demostrando en qué se parecen o se diferencian estas dos cosas. Un prototipo, que también se ha hablado de los prototipos, es el primer modelo, y aquí yo no comparto muchas cosas que se dicen los supuestos entendidos de los prototipos de Cristo. Dice, es el primer modelo o diseño inicial de un producto, objeto o sistema
Se usa para probar ideas, para ver si funcionan en la práctica y corregir errores antes de fabricarlo en grandes cantidades. O sea, el prototipo es algo que se da para ver si funciona y así después llegar a lo real, mejorando para llegar a lo real. Por eso no estoy de acuerdo en los prototipos. Después explicaré, si me da el tiempo, de algunos prototipos que hay. Pero yo quiero ir esto, hacer, más que nada, quiero dejarle la inquietud a ustedes, si ojalá pudieran anotar en un papel, un lápiz, o en el celular, la tablet, en, el, en su computadora, anotar esto que yo quiero saber realmente. Yo tengo mi postura, por supuesto, pero saberlo en general. ¿La sangre de Jesús es simbólica o es una realidad, es real en nuestras vidas? ¿Por qué nosotros decimos, por ejemplo, yo he escuchado esto, dice, que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Eso es real, ¿verdad? Pero cuando participamos de la cena del Señor decimos que vimos su sangre, decimos que eso es simbólico. Cuando la cena del Señor dice, no habla nada de que, dice, esta es la sangre verdadera de vida, y cuando termina todo la ceremonia dice, hacer esto, lo que hicieron ustedes, lo que vivieron, los que vivieron mi sangre, los que comieron mi cuerpo, hacerlo siempre en memoria de mí. No habla de que eso va a ser una representación de Él, sino que a través al comer nosotros el cuerpo, al beber de su sangre, nosotros estamos declarando de que Él viene y que Él murió también por nosotros. Entonces la pregunta es si la sangre de Cristo en algunas partes es simbólica y en algunas partes es real, y ahí me quedaría la duda, porque nosotros no nos bañamos, ni nos lavamos, ni nos sumergimos en la sangre de Cristo, pero sabemos que Él nos lava y nos limpia con su sangre. Eso es una realidad plena y no es simbólica, pero hacemos diferencia de repente en eso. Porque mi sangre, dice Jesús mismo, dijo, mi sangre es verdadera bebida, ¿ya? Entonces, ahí dicen que es simbólica, pero después dice el lavamiento es real. Y otro ejemplo, decimos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces hay un grupo fuerte, religioso, que habla que él tiene las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Yo discrepo plenamente de eso, no estoy de acuerdo, no puede tener dos naturalezas, el Señor es de una naturaleza. Jesús siempre fue, si decimos que es Dios, siempre fue Dios. También decimos que Él vino a la tierra, Él murió, resucitó, fue glorificado, pero la Escritura habla de la glorificación nuevamente de Él, pero no habla de una transformación. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo? Si fue verdadero hombre, ¿qué pasó con el cuerpo humano de Él? Porque la Escritura dice que Él vuelve y recupera su gloria. Entonces, yo quiero saber si es simbólico el Jesús que anduvo aquí en la tierra, o era verdadero Dios, o si el Dios, Jesús representó simbólicamente al único Dios verdadero. Entonces, por eso le estoy planteando estas cosas, por lo que se dice. Vuelvo a insistir, yo tengo mi postura referente a eso, pero yo no creo en las dos naturalezas que posee Jesús o el nuestro Señor en estos momentos. Para mí Él es divino, Él nació divino, vivió divino, murió divino, resucitó divino y fue ascendido y recuperó su gloria en forma divina. Y lo digo esto porque después que Él resucita, no hay una transformación en Él, porque dice que el Espíritu lo lleva, lo lleva. Y después de resucitado, él también él caminaba, él anduvo en vida, anduvo sobre las aguas, rompió las reglas de la naturaleza, no sus propias reglas. Jamás nunca el Señor faltó a la palabra, ni Dios falta a su palabra, ni cambia ni muda, por si acaso. Lo que sí la Escritura dice, que tomó semejanza de hombre, que ahí es diferente a que sea verdadero hombre. Tomó semejanza de hombre. Eso es lo que dice. Y en otra parte dice,
dijo que Jesús dice, para aclarar esto de la glorificación, esto dijo de que del Espíritu que había de recibir los que creyesen, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. No había recibido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Pero yo sé que también la pregunta puede estar, ¿y qué recibieron los discípulos cuando Jesús sopló sobre ellos? También es importante saber entonces si esto es metáfora, si es literal, si es simbólico. Estas cosas que aparecen en la Biblia, nosotros podríamos tenerla claro si es así o no. Entonces, ¿en qué entra todo esto? Si en simia, si en metáfora, si en simbología, ¿en qué entra? Si usted lo notó, todo vaya pensando que si es simbólico, si es metáfora, si es algo similar, o literal en la escritura, tal como lo dijo nuestro Señor Jesús. Ahora, con respecto a las parábolas, Jesús nunca a sus discípulos le habló por parábola, jamás a ellos directamente, al contrario, a ellos le explicó la palabra y de hecho él dijo que a él declararía la verdad a ellos en forma literal y que no venía a hablarle por parábola a ellos. A los religiosos del tiempo y las palabras proféticas habla que le iba a hablar por parábola al pueblo, no a los suyos. Por eso yo no creo que hoy día Jesús nos quiera hablar por parábolas, sino que están registradas las parábolas, pero él mismo las explica. Entonces no hay una búsqueda del significado de las cosas, porque él mismo explica lo que significa del, de la moneda perdida, de la higuera, que son parábolas. Entonces él mismo las va explicando, así que lo habla por parábolas y lo dice literalmente, tanto los profetas como ahí en Mateo dice, por eso les habló por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero se refería a los religiosos, como dije, y no a sus discípulos. Y a sus discípulos le pregunta, en otras palabras, dice, ¿qué quiere decir esto? Y él le explica sin ningún problema. Y él mismo le dice, para que se cumpliese lo dicho por Isaías, el profeta Isaías, abriré en parábola mi boca, declaré cosas escondidas de la fundación del mundo. Pero declara las cosas escondidas de la fundación del mundo, pero a los demás le habló por parábola. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábola no les hablaba. Pero sus discípulos no, le habló claramente. Si no veamos en el mismo sermón que se da en el monte, él jamás habló parábola y habló literal y real. Ahora, volviendo a lo anterior, la cena del Señor es un acto simbólico, es un acto literal, eh, o porque se hace en memoria de Él. ¿Qué es el acto? Ya no hablemos no hablemos de la sangre, porque ya la planteé eso, ni hablemos del cuerpo, si literal, si es simbólico, si no. Yo no creo en la transmutación, yo no creo en eso. Yo creo la verdad de lo que dice la palabra. Entonces, cuando alguien me dice, no, pero es que eso es simbólico, entonces, ¿qué bebo yo? Yo no quiero beber simbología, bebo la sangre de Cristo, pero no quiero beber el vino, así que me da lo mismo entonces participar de la cena del Señor de esa manera. Pero entonces quiero saber si es simbólica o una realidad literal, porque se hace en memoria de Él, no es algo que para nosotros, en memoria de Él, que a nosotros nos trae beneficios, es otra cosa. Ahora, cuando decimos que nosotros conocimos a Dios, lo conocimos, es una simbología, una metáfora o una verdad que le conocemos. Y si le conocemos, ¿alguien me puede describir cómo es Dios? Eh, si, si es real y si es simbólico también, ¿qué representa el decir conocer a Dios? ¿Qué le estoy diciendo a la gente cuando le digo conocer a Dios? Vuelvo a decir, hermano, todas estas preguntas que estoy haciendo y todo lo que estoy hablando, yo tengo mi postura firme respecto a esto. Puedo estar equivocado, tal vez siempre dejo la probabilidad en caso que el Señor me quiera hablar algo y me quiera corregir algo, pero hasta el momento mi realidad es lo que yo pienso respecto a lo que estoy hablando. Entonces, conocer a Dios es, yo conozco a Dios,
pero si a Dios nadie la ha visto, lo dice el libro de Gálatas, me parece, o Efesios, no me acuerdo. A Dios nadie le ha visto jamás, porque dice la Escritura que Él es el Espíritu, y un espíritu no se puede ver. Entonces algunos me dicen, bueno, pero lo conocemos a través de Jesucristo. ¿Pero quién no ha visto a Jesucristo? ¿Quién conoce a Jesucristo? Entonces ahí entramos en una problemática de simbología, de metáfora, de símil, de qué. Eh, y que esto, hermano, solamente lo digo y lo expreso para que nos vamos entendiendo. Si vamos a entender parte de la escritura en forma simbólica, si vamos a entender parte de la escritura en forma parabólica, si vamos a entender parte de la escritura con símiles, si vamos a entender parte de la escritura en, por las parábolas, por la simbología, por el símil, por el prototipo. Yo no creo en eso soy firme, no creo en los prototipos de Cristo. Para mí, Jesucristo estuvo desde el principio, como lo dice la Escritura. El principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, era con Dios y el verbo era Dios y se acabó. Entonces, no hay un prototipo de él porque estuvo desde el principio. No necesita él empezarse a mostrar de a poco. Él se mostró claramente y dice que se muestra a través de la misma creación. Entonces, por esas razones, no creo. Ahora, si nosotros tenemos duda de la escritura, hermano, si tenemos alguna duda de la escritura, nosotros tendemos a consultar a personas que probablemente sepan más que uno y todo eso. Pero cuando vamos y le preguntamos al Señor que Él fue el que escribió la escritura, hay muchos que hablan de la hermenéutica, que es útil, que es buena, que todo, pero la hermenéutica enseña ese principio, que hay que consultarle al que escribe, al que hace las cosas o al que dice las cosas, a él hay que preguntarle y averiguar con él. O sea, no podemos nosotros inventar cosas, debemos averiguarlas. Y para saber realmente lo que el Señor quiere decir, no lo que quiso decir, entienda esto, el Señor nunca quiso decir, los apóstoles nunca quisieron decir, lo que escribieron fue lo que dijeron en forma literal. No es que quisieron decir, no, es que el Señor no quiso decir que su cuerpo era verdadera comida. Es lo que quiso decir que a través del conocimiento de Él nosotros vamos a ser restaurados, animados, alimentados, pero en la palabra. Eso es lo que quiso decir el Señor. Pero ¿por qué le vamos a interpretar al Señor si Él fue claro? Mi cuerpo es verdadera comida. Entonces, la hermenéutica enseña que no hay que interpretar, sino que hay que ir a preguntarle al que sabe. Y si él escribió eso, preguntémosle a él, qué es lo que dijo él, no lo que quiso decir. Y ese es nuestro problema, que nosotros siempre a la escritura le agregamos lo que quiso decir, es como, lo que parece, lo que él en realidad dijo. O sea, le cambiamos el sentido de la palabra porque nosotros pensamos que él no quería decir eso, sino que lo que él quiso decir. A los apóstoles también, no, lo que él nunca quiso decir eso. Él lo que quiso decir fue esto. Como que si nosotros estuviéramos en la mente de los apóstoles. Entonces, las dudas nuestras, debemos ir inmediatamente a la fuente real, a la fuente que de donde nace la palabra, de dónde fue escrita, de dónde viene. Y yo creo que la forma literaria, que a veces el conocimiento no hace realmente mal, como dijo la palabra, Pablo mismo dijo que el conocimiento era vano y claro, que envanece, exactamente, pero resulta que ese conocimiento literario que tenemos, ese conocimiento gramatical que hay en nuestra vida, ese conocimiento, eso nos trae porque nos hace ser superiores a los mismos que escribieron la palabra. Por eso usamos el que quiso decir, no lo que. Y ahí le decimos, no, esto es simbólico, esto es una literatura, esto es una metáfora, esto es una parábola, y nosotros empezamos a agregar cosas que no han sido nunca escritas. Vuelvo a repetir lo que he dicho siempre. La gran mayoría de nuestros problemas y discusiones son las cosas que no están escritas. Pero si nosotros empezásemos a hablar tal cual está escrita la palabra, concordaríamos mucho mejor. No interpretando como esto lo que quiso decir, o sea, sacando de nuestro corazón, de nuestra cosecha. Ahora, el otro día, termino con esto. Yo no sé si la palabra, cuando el Señor dice que del corazón mana los buenos y los malos pensamientos, si es una metáfora, si un símil, si algo así,
porque para mí el corazón no es un músculo solamente. Dice la Escritura, dice que de él mana la vida. Entonces, un músculo por sí solo no puede hacer nada. Entonces, por ahí quiero también dejar planteado esas cosas. Se me acabó el tiempo, gracias por escucharme y aquí voy a estar hasta el término de la reunión. Ya. Muy bien, ya. Vamos a pasar enseguida a darle la oportunidad a nuestro pastor Richard Crespo con los 20 minutos de la exposición y los argumentos que él nos trae. Así que, pastor Richard, bienvenido, Señor le bendiga. Y apenas active su micrófono, comenzarán a correr los 20 minutos. Gracias, doctor Ismael. Gracias a todos los que están presentes. Espero que para este módulo siempre nos falten en nuestro escritorio un papel, un lápiz y unas piedras. Siempre van a ser necesarias, ¿ya? Eso tienen que estar ahí. Y nosotros recibimos todo. Voy a abrir diciendo que a veces no son los que nos separan cosas tan profundas o tan distantes. Por ejemplo, escuchar al pastor Miguel dar la definición de prototipo, uno de forma inmediata tiene que alinearse con él porque él da una definición de lo que es un prototipo. Pero hay veces en que nosotros vemos la vida de José y algunos dicen es prototipo, otros dicen, mira, es como tipo Cristo. Y ahí ya cambia de prototipo, es como cierta similitud. Es también como, y son tecnicismos muy, muy simples. También como por ejemplo cuando vemos la historia yo la escuché hace tiempo y varias veces la he escuchado, cuando Abraham manda a buscar una esposa para Isaac, a Rebeca, he visto, ¿cierto?, como la comparación, el símil del padre, la novia, la iglesia, Cristo. Uno anda mirando ahí siempre esas cosas. Y yo encuentro que está bien, no es herético mirar eso, no es, no trae eh, confusión el hecho de pensar que hay algo que se asemeja. Ahora, el decir esto sí es así de forma tácita y categórica, algo que se asimila y que se asemeja, y creo que tal vez podríamos estar en un error. Ahora, creo que no debe quedar ninguna, pero ninguna duda, que la escritura es la escritura y en los 66 libros, y no solo en esos 66 libros, sino también en los deuterocanónicos, en los apócrifos, la escritura en sí, el conjunto de libros, contiene figuras literarias, o sea, eso es así. Hay figuras, hay simbologías, hay fábula, hay hipérbole, están ahí, o sea, están ahí. Nosotros que somos tan ligados a la escritura, y como voy a tomarme del pastor Miguel, y si están ahí es porque son importantes. Entonces, tal vez no como figuras literarias, pero sí como la enseñanza que se nos quiere transmitir. ¿Ya? Por ejemplo, yo encontraría eh, malo desde una perspectiva, aunque yo lo he hecho, hablar o tomar una fábula en medio de una prédica. Ahora, ¿qué tan malo está si en la escritura también se usó una fábula, que es la fábula de Jotam? Ustedes ya saben, en el tiempo me parece que David Melech, por ahí no me recuerdo muy bien, pero se usó la parábola, la palabra de Jotam, o sea, perdón, la fábula de Jotam que dice, se reunieron los árboles. O sea, hubo una reunión de árboles. Eso evidentemente que es una figura literaria que se usó ahí, que trae una enseñanza. Entonces, si hay una fábula o si hay varias,
y trae una enseñanza, bien por la escritura, bien por la palabra, porque algo nos enseña a través de una figura literaria. Ahora, hay parte, y no voy a entrar en ese tecnicismo, en que nosotros confundimos lo que es figura y lo que es símbolo. Pero, ¿saben? Hay en la escritura, hay figuras y hay símbolos, solo que a veces nosotros lo podemos tipificar de forma distinta. Para uno puede ser figura y para otro puede ser símbolo. Y a no ser que nosotros tengamos claro con el diccionario lo que significa una cosa, podemos hacer la distinción. Pero creo que tampoco es como tan grave a algo que para nosotros es una figura que lo real sea un símbolo, o viceversa. Finalmente, lo que hay en estas similitudes de figura y de símbolo son cosas que se nos representa para darnos a entender algo, ¿ya? Eh, por ejemplo, por ejemplo, y preparen las piedras, yo mismo he compartido una palabra acerca del arca y el contenido del arca. Y el contenido del arca, ustedes saben que tenía el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces yo mismo he hecho una analogía que de alguna forma nosotros somos el arca porque debemos ser portadores de la ley, bueno, que es la palabra, ¿cierto? Del maná, que es la provisión de Dios y así. Entonces, eh, creo que no está mal nosotros usar alguna figura o algún símbolo, porque eso es lo que hemos extraído de la escritura, eso es lo que hemos aprendido de ahí, que hay, que hay distintos tipos de figuras literarias. Ahora, de eso yo, ahí también, como dice el pastor Ismael, o sea, el pastor Miguel, cuando él dice yo tengo mi postura, yo creo que todos la tenemos. Ahora, para nosotros está bien. No sé si el hecho de decir tengo una postura quiere decir esta es la verdad. Yo creo que no es lo que se quiere comunicar, en absoluto. Entonces, en esto, por lo menos yo tengo mi postura. Y la doy, no tengo problema en decirlo. La escritura tiene figura literaria, tiene símbolos, tiene hipérbole, tiene fábula, y un montón, tiene poesía, tiene rimas, tiene... eh, lo- los que, los que distribuyeron esto, ¿ya? Ustedes saben que los tipificaron sobre todo en la Biblia, los celulares, dice libro histórico, libro profético, el Pentateuco, libros poéticos. Muy bien, hay poesía. Y ni les cuento en el libro de Cantares cuánta representación, cuánta figura, cuántos símbolos hay ahí, que algunos, como Salomón le habla a la esposa, dicen, bueno, esto es lo que Cristo le dice a la iglesia. Y yo no creo que esté mal tampoco, no creo que esté mal. A pesar de que hay una dirección exacta eh, del escritor, en este caso de Salomón, a su esposa, no está mal por ahí ver qué similitud podría haber entre Cristo, el esposo, y la amada, la iglesia, la esposa. ¿Por qué digo que no está mal? Porque nosotros no podemos quedarnos, no, es que esto se lo dijo a la esposa, porque si nos quedamos en esa dinámica de que no, esto se lo dijo a la esposa y no se puede interpretar de otra forma, entonces, ¿qué cosa nos dice a nosotros? Si a nosotros la escritura nos habla muy poco a nosotros, muy poco. Por ejemplo, ¿qué habla Jesús de nosotros, de ti y de mí? Lo que yo puedo decir que lo único que habló de ti y de mí fue cuando dijo, Padre, te ruego que por los que han de creer por la palabra de esto. Ahí somos mencionados nosotros, porque nosotros creímos por la palabra. Pero todo lo demás, el busca y haya, se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a un grupo de personas. Entonces, eh, desde esa perspectiva, creo que no aplica no, se lo dijo a tal persona y tal, y de ahí no nos movemos, porque si no, tal vez la escritura no sería para nosotros. Entonces, en ese aspecto quiero dejarlo claro, creo que sí, en la escritura hay todas las figuras literarias, todas son importantes, todas son válidas. Tenemos nosotros que ver por ahí
uno que otro detalle, como por ejemplo, que creo que en eso nos va a costar mucho, mucho ponernos de acuerdo eh, en cuanto al cuerpo y a la sangre de Cristo. Creo que cada vez que yo bebo vino preparado, es la sangre de Cristo. Ahora yo no digo hay una transmutación, nada, pero es la sangre de Cristo. No es la sangre de Cristo literal, porque eh, la sangre de Cristo fue derramada hace 2000 y fracción años. Eh, Alguien por ahí lo dijo y me gustó esa figura. Dijo, por ejemplo, Jesús es la puerta. Y nosotros decimos, sí, es la puerta. Pero, pero ¿dónde está la manilla? ¿Dónde está el marco? ¿Dónde está? O sea, es la puerta, uno puede entrar, uno sabe que una puerta es para entrar y para salir. Entrar en el tecnicismo, pero eso es tan literal o no, creo que no sé qué tanto nos pueda ayudar. Bueno, he llegado a la mitad de la exposición y eso en términos generales. Voy a tomar un minuto para agradecer al pastor Reinaldo, que nos hizo la primera exposición, al hermano David. Disculpen un minuto que está sonando el teléfono. Gracias. Eh, y hay una parte que tal vez no la hemos tocado, así que si tenía las piedras guardadas, es la oportunidad para sacarlas. Es acerca de los números, de los números. Primero, eh, yo no digo la numerología está en la Biblia, porque la numerología es otra cosa, es una ciencia que estudia los números y piensa que en base a los números está marcado el destino del hombre, de la humanidad y que puede encontrar ahí. Pero tengo algunas cosas claras. Primero, ¿quién creó los números? Alguien dijo Dios, porque Dios es número. Y es una de las formas terrenales más cercanas a comprender la eternidad de Dios. Porque menciónenme qué otra cosa acá en la tierra es infinita como los números. Bueno, los cielos, sí, está bien. Pero los números son algo definitivamente de Dios, porque los números se supone que no terminan, son eternos, y el pastor Miguel dice con certeza que lo divino es eterno. Entonces, los números son divinos porque son eternos, son de Dios. Ahora, en la escritura está plasmada un montón de situaciones que tienen que ver con números, ¿ya? Eh, bueno, ustedes saben mucho más que yo, pero por ejemplo, hay partiendo por el que no quiero tocar, porque eh, Apocalipsis dice que habla del 666 porque es número de hombre, ¿ya? No voy a tocar eso, pero sí inmediatamente yo me pregunto, o sea, si hay un número de hombre, también hay un número de Dios, me pregunto solamente. Entonces sigamos en esa dinámica, digamos, sí, ya. Sí, entonces, sí, si hay un número de hombre, debe haber un número de Dios. ¿Y cuál será el número de Dios? Entonces, inmediatamente yo he escuchado y por ahí de repente te estoy casi convencido, todavía no soy tan fácil. Sí, que el número 7 es el número de Dios. No sé si Dios tendrá números preferidos, no lo sé. La palabra dice quién ha entendido la mente de Dios o quién fue su consejero, así que ahí no lo sé. Con suerte le creo a un amigo que está presente en este auditorio que dice que él es el regalón de Dios. No sé si puede ser así, pero creo que ya en una de esas sí, así, pero no sé si un número. Pero sí hay números que se repiten con mucha frecuencia. ¿Será coincidencia? ¿Será porque quedaron escritos? ¿Será por qué? Eh, Habla un poquito del número 7. El número 7, uno dice, no, eso es la plenitud total. No sé si será la plenitud total, pero sí el número 7 es muy reiterado
creo que más que casi todos los números, porque podemos ver el 12, ¿cierto? Las 12 tribus de Israel, los 12 espías, los 12 apóstoles, eh, los 12 lugares que hay en el cielo, las 12 puertas creo que tiene la ciudad, no sé, pero ahí hay un número. Está también los 10 mandamientos, las 10 plagas, eh, está el número 3 que aparece, pero el que sí, no sé, habría que echarle una mirada porque a lo mejor es más coincidencia que lo otro, el número 7, ¿ya? Eh, en 7 días fue creada la tierra, bueno, en 6, en otro descansó. Eh, 7, ojo, 7 parejas de animales limpios hechos no en el arca, 7 parejas. Eh, tenemos un montón de cosas, por ejemplo, Jericó, los muros de Jericó, eh, 7 vueltas. eh, También, no sé, Pedro cuando le dice al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 7 y menciona nuevamente el, el número, el número 7. Ahora, el que es desproporcionado con el número 7 es el libro Apocalipsis. O sea, en el libro Apocalipsis nosotros tenemos que hacernos cargo. Bueno, podemos decir, bueno, un libro simbólico, un libro representativo que tiene al leerlo así de forma literal, parece hasta un, un libro de mitología, porque aparecen personajes con cuernos y varios tienen 7, aquí ya sea ojo, todo el asunto. Eh, pero parte el Apocalipsis hablando todo de 7, mensaje a cuántas iglesias, a 7 iglesias. Eh, hay 7 candeleros. Las trompetas, ¿cuántas trompetas? 7 trompetas, 7 sellos. No, es como para eh, otro día, en otro tiempo, en otra dinámica y en otros módulos que no van a ser los próximos porque hoy día terminamos esta jornada. Es muy recurrente, es muy recurrente. Entonces, eh, no digo en la escritura existe la numerología, pero sí hay algunas cosas con números y con números específicos, ¿ya? Por ejemplo, los 10 leprosos, Jesús, 10 leprosos. La parábola de las 10 dracmas, parábola de los talentos, parte con 10 también. Entonces, yo me pregunto, es una pregunta, no es ni mística, ni llamar al misticismo, ni a eso. Eh, pero no sé por qué Jesús eh, usó 10 dracmas y si iba a usar 10 dracmas, ¿por qué no sanó a 9 leprosos nomás? O no sé, o al tipo que le dio talento, ¿por qué no partió diciendo, bueno, al que le dio 11 o 13 talentos? Usó el número de forma repetitiva y la que podemos buscarle el significado por cualquier lado, pero son palabras que Jesús dijo. ¿Cuánto tiempo él iba a estar ahí muerto? Y alguien hace mención, Jonás estuvo 3 días en el vientre, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre, 3 días Jesús va a estar en, ahí en el sepulcro, y bueno, de ahí ya viene toda una historia que hizo en esos 3 días, ya ese es otro tema. Eh, pero me pregunto, ¿qué diantres tenía que ver Jonás en la vida de Jesús? Jonás no tenía nada mucho que ver, pero tal vez sí los 3 días, que también los menciona, pero eso me parece que es de forma profética.
el profeta Oseas. Oseas me parece que también habla del, del tercer día. Entonces, están ahí. Nosotros, lectores de la escritura, no sé si intérpretes de la escritura, pero sí que tomamos la escritura para enseñarle a, a la gente. No podemos decirle en la Biblia existe la numerología, pero sí, usted muchas veces ha dicho, vamos a hablar hoy día acerca de las 10 vírgenes. Usan números. ¿Por qué no fueron 8, 7, 10 vírgenes, 10 talentos, 10 leprosos, la parábola de los 10 dracmas? No lo sé, no lo sé. Eh, Eso por un lado. Nosotros no podemos decir, hay numerología en la Biblia, pero un par de minutos nomás. Pero están los números. Hay números que se reiteran, que se repiten. El por qué, no lo sé. No sé si será tan relevante, pero sí no es algo que debamos de ignorar. Y concluyendo, ¿cierto? Eh, para cerrar también la otra parte, hay distintas figuras literarias y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque a mí me ha bendecido la fábula de Jotán, me han bendecido donde aparece sobre todo esa, no sé si ustedes quieren llamarle figura o símbolo, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos, ser prudentes como serpiente y sencillo como paloma. Y díganme, ¿quién algún día no le ha levantado el ánimo? ¿Quién un día en una reunión alguien mencionó y dijo, hermano, la palabra dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas? ¿Quién en algún momento cuando dicen levantará las alas como la águila, no ha levantado sus alas para el Señor, que son sus brazos en realidad? Eso, mis queridos. Ya. Vamos a dar comienzo a las preguntas. Recuerden que tienen 2 minutos para hacer las preguntas y 3 minutos para responder. Por favor, cuando hagan las preguntas, avisen al tiro a quién le van a hacer para que no se les vaya a ir, que hagan la pregunta. Bueno, también está la posibilidad de que pueda responder tanto el pastor Richard como el pastor Miguel, pero si, en caso de que sea una pregunta directa, también lo pueden hacer. Así que vayan levantando sus manos. No sé si alguien quiere preguntar. David, Ismael. Tenemos al pastor Robert ahí. Eh, ya. Tenemos aquí a David. Dame un segundo. Discúlpame, Camilo, solamente hacer la sugerencia de que vayan de manera ágil levantando la mano, porque así también se aumentan las posibilidades de que puedan preguntar en una segunda o tercera ronda. Entre más rápido actuemos, mucho mejor. Claro. Como decía el pastor la vez pasada, yo creo que mientras usted va escuchando el tema ya está anotando la pregunta. Así que tienen que estar ahí atentos. Ya, David, adelante. Vale, aquí tengo varias preguntas, pero voy a partir con una primero, a ver si alcanzamos a ver las otras dudas que me quedan. En realidad la pregunta un poco para saber la postura de los dos, tanto de Miguel como del pastor Richard. Eh, eh, por ejemplo, el pastor Richard dijo que eh, eh, hay cosas escritas en la Biblia que pueden ser perfectamente tomadas por ejemplo, y citó lo que, a lo que dice y escribe Salomón y habla de su esposa, que se puede considerar también como de Cristo y su iglesia. ¿Ya? Perfecto. Pero también me nace la duda por qué, si nosotros tomamos esos escritos que son de Salomón para su esposa, por ejemplo, por qué muchas veces y muchas corrientes lo hacen, niegan o dicen que hay cosas escritas en la Biblia que no son para nosotros ni son para estos tiempos. Entonces, ¿podemos tomar algunas cosas para nosotros y otras no de la Biblia en ese aspecto? Esa es mi pregunta. Ya. Bueno, como fue para ambos para saber la postura, Pastor Miguel o Pastor Richard,
Cualquiera de los dos tiene 3 minutos, así que no sé cuál va a comenzar. El pastor Miguel, porque fue el primer expositor y también el de más experiencia, para no decir el más añoso. Adelante, Pastor Miguel. No, yo, perdón que me oponga aquí. Eso lo dijo Richard respecto a lo de Salomón. Yo creo que él debiera responderla. No, pero lo que se refiere a Ya, David es su postura fue frente a otra la eso. pregunta de David. Fue otra la pregunta. Sí, sí, de eso habló, habla David de nuevo y yo te la respondo, igual. Ya. Pero eso lo dijo Richard de eso. David, por favor. Sí, no, preguntaba simplemente porque como Pastor Richard, haciendo alusión a lo que él decía de Salomón, que se podría considerar como también lo que Cristo a su iglesia, se lo podemos tomar para nosotros, como de Cristo nos habla a nosotros, ¿por qué tomamos eso? Lo podemos hacer, lo cual yo puedo estar de acuerdo, ¿cierto? Pero ¿por qué hay otras cosas escritas en la Biblia que decimos tajantemente no, no es para este tiempo, no es para nosotros? Yo, por ejemplo, algo que no es para nosotros hoy día, yo puedo decir de algo que está escrito y que no es para nosotros, son las parábolas. ¿Por qué razón? Porque el Señor lo aclara directamente para qué eran las parábolas. Un ejemplo estoy colocando. Alguien puede decir, no, es para nosotros las palabras, yo no quiero entrar en esa discusión, estoy poniendo el ejemplo y lo que yo creo. Ahora, hay una palabra que el Señor quiere o sea, para mí toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no le saco nada. Pero hay cosas que dijeron hombres de sí mismos que no tienen ninguna relación con Dios. Eh, eh, hay varias cosas que no voy a enumerarlas, pero Pablo, por ejemplo, cuando él hace una aseveración respecto al matrimonio, él aclara inmediatamente, dice, esto digo respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, aclara inmediatamente el por qué está diciendo tal cosa. Y si el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, pudo aclarar al tiro, ¿por qué Dios no nos aclara en forma inmediata lo que quiere decir él con eso? Con eso. Si él hubiese dicho, mira, yo lo que contó Salomón respecto de él y su esposa, yo lo estoy diciendo porque así va a ser la iglesia. Eh, y no, yo creo que así como dijo Pablo, yo creo que así sería algo. Ahora hay cosas en la escritura que realmente, por ejemplo, de la misma fábula que hablaba Richard de Jotán, él está haciendo una fábula no para una enseñanza eterna y divina, está haciendo para los personajes que estaban ahí, porque alguien quería usurpar el trono, quería el trono, y él empezó a buscar de dónde. Entonces, hay cosas que hay que considerar primero para saber. Ahora, respecto a la misma, por ejemplo, la pregunta de si tú hay cosas la escritura la aclara. Digo, ¿por qué la fábula no? Porque Pablo también le recomienda a Timoteo de que no ande con fábulas, pues, que no. Entonces aclara inmediatamente lo que nosotros podemos hacer. El Espíritu Santo nos aclara para este tiempo lo que no debe ser. Entonces, lo mismo yo creo que puede haber una semejanza, y digo la palabra semejanza, entre la vida de matrimonio caótica que tuvo Salomón con la tsunamita, también puede ser la vida caótica de Cristo y la iglesia, pero como me quedo con la enseñanza más de Pablo que la enseñanza de Salomón. Ya. Eh, bueno, Pastor, yo me quedo con las dos porque las dos están en la escritura. Primero, usted, Pastor Miguel, es para mí un maestro, un erudito, aunque la palabra dice no llamé a nadie padre ni maestro acá en la tierra. Exactamente. Pero se lo voy a decir igual. Usted es un maestro y usted me enseñó algo que ahora no está aplicando. Usted me enseñó que uno no tiene que tirar textos guachos. Y usted me acaba de tirar un texto guacho que es el de Timoteo a Pablo. Lo que le dice Pablo a Timoteo no tiene que ver con la fábula de Jotán que está escrita y tiene origen divino. Si para usted murió y quedó obsoleta ya, está bien. Yo creo que la palabra no está obsoleta para nada. A lo que le hace mención Pablo a Timoteo es dice fábulas profanas, que ahí no está la de Jotán, por supuesto, y de viejas, o sea, de profana y de viejas, no tiene que ver con eso. Pero eso no es solamente para mencionarle, no quiero entrar en esa dinámica, ni menos discutir con usted. Eh, Primero, sí, David,
creo que toda la palabra es para todos nosotros, porque si no, diríamos que, bueno, el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, y Jehová tu Dios estará contigo. Entonces, no hablemos más de eso, si nosotros por segmentos vamos a decir, este es para allá, este es para acá o este es para acá. Es como yo le he dicho a los hermanos, cuando algunos dicen, no, que el diezmo del Antiguo Testamento, yo les digo, bueno, también del Antiguo Testamento es, clama a mí y yo te responderé, entonces no lo hagamos nuestro, porque del Antiguo Testamento y fue Dios que se lo dijo a Jeremías, ¿ya? Entonces, creo que la palabra sí, al igual como Salomón, al igual como Pablo, cualquiera, es para nosotros, es para nosotros. Creo que hay, pero que hay que buscarla con lupa, estimado David. Mi apreciación no es más que mi apreciación. Hay que buscar con lupa algunas cosas, pero algunas cosas que no serían aplicables, que para mí, por ejemplo, son dos. Por ahí, me parece que Pablo hizo un voto de raparse o algo así. Yo creo que eso no aplica, o sea, nosotros no deberíamos hacer, voy a hacer un voto y me voy a rapar. Creo que eso no debería ser aplicable los votos personales que tenían en ese tiempo y en esa cultura. Y eso es lo otro, que también culturalmente hay cosas que no aplican, como por ejemplo, no es una defensa corporativa hacia mí, ¿no? Y hacia mi estilo de usar el pelo. Pero culturalmente, cuando Pablo le dice que era mal visto el pelo corto en las mujeres, que era porque culturalmente ustedes saben que en ese entonces las rameras se rapaban, pues. Las rameras eran las que se rapaban para distinguirse de las demás mujeres. Pues entonces, creo que culturalmente hay algunas cositas que no aplican, y también en cuanto a votos personales, que no sé si los votos estarán vigentes. Camilo, me gustaría hacer una delimitación nada más respecto al módulo. Va para ambos expositores, que pongamos como prioridad responder a quien hace la pregunta y no interpretaciones cruzadas, porque no es debate. Ahora bien, si nos da el tiempo para el final del módulo, ahí hagamos interpelación, porque si no nos vamos a enredar en la contraargumentación del primero que respondió, del segundo, y deberíamos concentrarnos en la respuesta a quien pregunta. Solo eso. Entendido, pastor. Muchas gracias, disculpe. Ya, que necesitamos saber quiénes más van a preguntar, porque hasta el momento no tengo ninguna manito levantada. ¿Alguien más? Yo la levanté. ¿Alguien más aparte del Ismael? Nadie más, ya. ¿No Vamos. hay otro que le pregunte? Ya. Ahora, Pregunta para ambos. 1 Corintios 2, 13, 14 dice así, rápidamente. 1 Corintios 2, déjenme buscarlo aquí. Corintios 2, 13, 14 dice así, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces la pregunta va... mira, voy a omitir en este caso a mi papá porque ya sé la postura de él, pero me gustaría escuchar la explicación del pastor Richard respecto a lo que voy a preguntar, basándome en lo que dice 1 Corintios 2, 13, 14. ¿Espiritual es igual a simbólico? O, dicho de otra forma, simbólico es igual a espiritual, porque además lo pongo en el siguiente contexto. La cena es un acto espiritual, sin duda alguna. Esa era una pregunta que puso mi papá en sus 20 minutos. Preguntaba ¿qué es la cena? ¿Si es simbólica o no? Yo digo que no es simbólica, yo digo que es espiritual, sin duda. Ahora bien, lo que tal vez debemos preguntarnos es si lo espiritual es real o no. Y si es considerado real, entonces, ¿puede ser considerado simbólico? Esa es mi pregunta.
Ya. Eh, eh, Tengo que ser honesto que me está costando entender la pregunta en sí. Voy a ir respondiendo a medida de lo que se me vaya ocurriendo y si me desvío usted me enchufa. De acuerdo a lo que dice Corintio, eh, cuando usted dice que las palabras enseñadas por sabiduría no son enseñadas por sabiduría humana, sino que le enseña el Espíritu, eh, creo que la escritura es espiritual. Y si la escritura nos menciona cosas es porque son espirituales. Solo que a veces esas cosas espirituales vienen un poquito de la mano con figuras y con símbolos, que en sí, las figuras y los símbolos no son espirituales, sino que la escritura es espiritual y lo que agarra la escritura eh, por símbolo o como símbolo se constituye en algo completamente espiritual. Traiga lo que traiga símbolo, traiga figura, traiga lo que traiga, porque sí, sí, la escritura y la palabra y lo de Dios es espiritual. Ahora, no hay, no hay duda alguna eh, que la cena, que el lavado de pies, que también eso actúa de forma figurativa, pero es literal, ¿ya? Eh, y cualquier cosa que nosotros hagamos donde haya algo de símbolo que... voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Pablo dice en la escritura que venía la gente y llevaba los delantales del apóstol Pablo, tomaban los delantales del apóstol Pablo, lo llevaban a la gente y la gente al tomar esos delantales eran sanas. Pregunto, y con esto a lo mejor quiero responder, ¿el delantal era espiritual? ¿El delantal era un elemento espiritual? No, solo que era la fe obrando espiritualmente y había un elemento tangible que no era otra cosa que una figura, representación, símbolo, pónganle el significado que usted le ponga, pero lo que sí era espiritual, la fe, la actitud y el milagro, era todo espiritual. Solo que iba una cosa tangible como símbolo ahí, pero el asunto en sí no es nada. Y si llega a ser algo es porque formó parte de algo espiritual. No sé si le alcancé a contestar, pastor. Sí, entendió perfectamente la pregunta, Pastor Richard. Gracias. Pastor Miguel. La pregunta iba solamente para el Pastor Richard, la rectifiqué después, Camilo, que ya conozco la respuesta de él. Ah, verdad. Ya. ¿Alguien más que va a preguntar? Hasta el momento no he visto ninguna mano levantada. Yo creo que sería bueno preguntar si los hermanos y los pastores están ahí. A lo mejor nos desconectamos y estamos hablando solos, ¿no? Salieron a recreo, pastor, yo creo. Pero no están ahí conectados, pero no sé si alguien tiene Bueno, alguna duda. yo tengo más preguntas, imagino que David también. Yo creo que sería bueno ir a avanzar con eso hasta que alguien... la misma dinámica de siempre. Claro. Si David... Yo ¿Sí? quería decir lo mismo. Si no hay nadie más, puedo ir con las otras que tengo. No, que Richard, ¿me puedes dar la cita esa? Porque yo tengo flojera a buscarla. ¿De dónde llevaban los delantales de Pablo a los enfermos? Hechos 19. Ya, Me parece gracias. Creo que el pastor Frey se está preparando porque abrió la cámara. Recién apareció, así que no tiene derecho a nada. Entonces, ¿qué Vino de pregunta, la misma oyente de hoy yo? día, vino de oyente. Ya, hermanos, por favor, les voy a pedir una vez más que ya se escucharon las dos posturas, se han escuchado las preguntas, las respuestas. Ya deberíamos estar más ágiles en el tema de levantar la mano o hacer alguna seña para poder preguntar. ¿Ya?
por favor. Ya, continuamos entonces A lo con David. mejor, ¿Va a preguntar, David? Sí, disculpen, moderadores, no quiero, pero a lo mejor los hermanos no tienen preguntas, pero sí quieren hacer un aporte. También es válido eso. Claro, también lo pueden hacer. Pueden hacer una diferencia sobre el mismo tema o también tener otra postura completamente distinta que la pueden dar. Ya, continuamos. David, vale. Voy con era la pregunta. A ver, em, se habló con respecto a las tipologías, a los tipos, ¿cierto? A los prototipos, que yo siempre he escuchado esa palabra, que prototipo de Cristo. Siempre se ha hablado tipo de Cristo de José, tipo de Cristo la serpiente, tipo de Cristo el cordero. Eh, Mi pregunta es, si hablamos de tipo de Cristo, algo que se asemeja, algo que se compara o se simboliza, eh, ¿yo podría decir que mi hermano es un tipo de Cristo? Entendiendo lo que dice el apóstol Pablo también, que habla, dice, tened vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, ¿podría yo asignar y decir, ah, mi hermano es un tipo de Cristo? Perdón, olvidé pastores. decir que una Claro. pregunta para la postura de ambos. Ah, ya, ya. Pastor Miguel, no tiene audio, parece. Ya, que me cuesta, con ese teléfono me cuesta ubicar, ¿verdad? Eh, eh, a ver, primero no puede ser prototipo porque no somos antes de Cristo, pues si el prototipo es antes. Entonces ya descartamos que nosotros somos prototipos de Cristo, imposible. O sea, eh, y por eso dije, no creo ni que José sea el prototipo, sino que hay una semejanza en preservación de vida, por ejemplo, cuando lo hace al final, hay cosas semejanzas ahí en el caso de José. Tipo, no es que seamos tipo, nosotros de la palabra dice, nosotros somos cristianos, o sea, somos Cristo, Cristo en nosotros, o sea, no podemos ser tipo de Cristo ni prototipo, nosotros somos, debemos llegar a la estatura de Él, a un varón perfecto, semejante a Él. Entonces, no somos prototipo ni tipo. Lo que yo creo por la que Escritura dice, prototipo ya dije porque no somos antes de Cristo. Eh, el tipo, no somos un tipo de Cristo, somos de Cristo, somos hijos de Él, somos, ni parecemos, ni somos como, sino que somos. Y debemos todos llegar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud, nos dice la semejanza, a la plenitud de Cristo. Eso es lo que yo pienso, David, de acuerdo a tu pregunta. Eh, al- Alguna similitud con la respuesta del pastor Miguel. Somos coherederos con Cristo. O sea, el prototipo ya quedó claro que cero. Ahora, cuando usted se refiere a tipo, se refiere a similitudes, a alguna actitudes. Bueno, nosotros somos llamados a tener el carácter de Cristo, dice la Escritura de, mm, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, o sea, de alguna forma tenemos que ir caminando a ser como Cristo. Así que seguramente esa frase tipo Cristo es la que no se logra entender mucho, pero si tipo tiene que ver con similitud, claramente deberíamos nosotros ser cada día más similares y semejantes a Cristo. Así que creo que no es una mala visión de los hermanos. Y gloria a Dios porque deberíamos ver a Cristo en nuestro hermano, así nuestra actitud cambiaría con ellos también. Cuando Jesús, sin ir más lejos, dice, cuando a uno de ellos lo hiciste, a mí me lo hiciste, algo así. Entonces creo que está muy bien, aunque no seamos tipo, figuras de Cristo, mirar a Cristo en los hermanos está muy bien eso, David. Ya, tenemos al Alexis, antes de Ismael, porque Ismael ya preguntó. Alexis, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, bien por acá.
Ya, tienes 2 minutos para preguntar. Acuérdate de Ya. ver si la pregunta va para ambos pastores o para uno solo. Sí, bueno, buenas noches. Primero quisiera hacer un comentario para ver si ese comentario aporta en algo. Eh, indicar también que, bueno, me inclino un poquito más hacia la exposición que hizo el pastor Richard. En este caso me inclino, a pesar de que hemos tenido bastantes diferencias, en este caso me inclino hacia él. Eh, y por varios motivos, pero quisiera mencionar algunos que no se han mencionado. Hay de alguna forma, una referencia comunicacional que se dice para poder intentar entender esto, y lo que se dice es que la escritura tiene a hombres por escritores y a Dios por autor. ¿Qué se quiere decir con esto? Por ejemplo, cuando yo leo las cartas de Juan, cuando yo leo las cartas del apóstol Pablo, cuando yo leo las cartas del apóstol Pedro, supongamos que yo no sé qué es de Juan, no sé qué es Pedro, no sé qué es Pablo, automáticamente yo me doy cuenta que son autores diferentes. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad o una forma distinta de comunicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es palabra de Dios, ya es palabra de Dios, Dios no neutralizó ya la forma verbal del escritor, ya utilizó ese mismo medio para comunicar su palabra. Entonces, debido a eso, a que utilizó ese medio, es que vemos nosotros, porque el hombre en sí se expresa de diferentes formas, por sus emociones. Se expresa con parábolas, se expresa con tristeza, se expresa poéticamente, y etcétera. Todo lo que se ha dicho. Y bueno, mi pregunta es, no quiero salirme del tema, pero mi pregunta es por algo que comentó el pastor Miguel. La pregunta va dirigida hacia él. Quizás yo comprendí mal, por eso quiero hacer la pregunta. Cuando él habló sobre que Cristo no era verdadero hombre, sino que era como parecido nomás. Eso entendí yo. Entonces, si él dijo eso, disculpa, me voy a pasar 10 segundos, si él dijo eso, entiendo yo o no comprendo cómo es posible que muriera si no era verdadero hombre. Porque el que muere es el hombre, Dios no puede morir. ¿Cómo entiendo yo que él se haya cansado y haya tenido sed si no era verdadero hombre? Y el que hace eso es un hombre, no es Dios. Entonces me queda esa duda. Quizás yo comprendí mal, por eso mi pregunta va hacia allá. Lo que yo digo que él no tiene dos naturalezas. No tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina, no la tiene. En ninguna parte de la escritura lo dice. En segundo lugar, en ninguna parte de la escritura dice que él fue verdadero hombre. Esas son interpretaciones nuestras. Yo no, como no acostumbro, y mi capacidad, perdón, mi capacidad intelectual no alcanza para interpretaciones bíblicas. Yo me quedo con lo literal. No tengo el intelecto tan desarrollado como para interpretar la escritura. Entonces, por eso hay cosas que a lo mejor no las entiendo, no las comprendo y no las comparto. Pero si la escritura no me dice en ninguna parte que él fue verdadero hombre, no puedo yo agregarle eso. Si la escritura me dice que Jesús es Dios, está bien. Entonces, si fue hombre, yo la pregunta que hago y la que yo me hago a mí mismo, si él fue hombre, ¿dónde está el cuerpo de él? Alguno puede ser glorificado. No, pero si él se fue a la gloria que tenía de antes. Entonces ahí por eso digo, me cuesta, mi intelecto tan bajo no me permite hacer interpretaciones. A lo mejor si fuera más inteligente, más despierto, hermano, si hay algo, y yo lo he dicho siempre, hay algo que no estoy aquí usando ni ironía, ni tampoco haciendo el pobrecito, pero si hay algo que siempre he dicho, a mí me cuesta montones entender la palabra. Cuando yo leo y no entiendo algo, me quedo pegado hasta meses buscando el significado o lo que dijo ahí, no lo que quiso decir, lo que dice ahí. Y ahí me quedo pegado. Por lo tanto, si a mí la escritura no me dice que él era hombre, no puedo decir que es hombre. Si la escritura no me dice dónde está su cuerpo, en cambio nuestro cuerpo sabemos dónde va, pero el de él recupera algo que ya tenía. Entonces, ahí me entra a mí toda esa problemática intelectual y de interpretación. Yo no puedo interpretar no me la puedo, de verdad, no me la puedo para interpretar la escritura. Solamente me tengo que quedar siempre con lo literal.
eso, si no le responde, me avisa y podemos ampliar un poco más el asunto. Ya. Pastor Freddy, usted había levantado la mano y después sacó la mano. Entonces queremos saber si va a preguntar. ¿Sí? Ujú. ¿Tiene Sí, audio? Ya. Adelante. ya. No, quería contar algo. Hermano, no sé si tendré el tiempo para poder decir algo, ¿no? Primero, hermano, cuando se habla de símbolos, escuché, como dijo el pastor Richard, dijo, fábulas, tipo, prototipo. Y yo creo que si nosotros no entendemos o no vamos a qué significa cada palabra, por ejemplo, prototipo es hacer algo antes de, o sea, hice un prototipo de un robot y me salió mal y hice otro robot. Y no, nadie, ningún cristiano, he escuchado yo, nunca, de los 30 y tantos años que tengo, que ha hablado de prototipos, nunca. He escuchado hablar de tipos, sí. Tipo es una figura y hay tipos. Y no confundamos como el hermano David, por ejemplo, constantemente él habla de que nosotros tenemos un tipo de la serpiente. No, la serpiente no es un tipo. La serpiente fue levantada y Jesucristo mismo dijo, así como fue levantada la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Nosotros no adoramos a ninguna serpiente. Una. Con respecto a que Jesucristo, si vino como Dios o vino como hombre, la palabra del Señor dice así, Pastor Miguel. En 1 Juan capítulo, bendito día, se me perdió ya. Es un momentito. Bendito Rey. Ya se me perdió, hermano. Ya después lo busco, hermano, se me perdió. Bueno, pero dice... Ah, ya. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso está en 1 Juan capítulo 4. Dice, primero versículo 1, voy a leerlo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y si fuese solamente Dios sería espíritu. Pero vino en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, dice acá, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, nosotros de repente nos podemos equivocar cuando nosotros hablamos de Cristo. Cristo vino en carne, vino como humano, y dice que se despojó de su gloria, y él tomó la forma de hombre, semejante a los hombres, dijo, y se humilló a sí mismo. Ahora, cuando nosotros hablamos dónde está el cuerpo de Cristo, la palabra mismo le enseña. Este mismo hombre que está viendo dijo, varón de Galileo, ¿por qué está mirando al cielo? Le dijo. Este mismo hombre que vino, así vendrá. Y se fue. ¿Con qué? Con cuerpo glorificado. Ahora, nosotros hablamos de la gloria que tuvo antes con el Padre. Claro, la gloria porque está cerca del Padre, no del cuerpo, hermano. Porque Jesucristo vino como humano y ahora es Dios hombre, Dios y hombre. Jesucristo se fue con cuerpo glorificado. ¿Dónde dice eso la Escritura? Le voy a explicar. Pastor Freddy, ya lleva un minuto ya más del tiempo que le corresponde, así que tenemos que pasar a... Sí, Pero, siempre van a cortar hijos, siempre lo sé. Ya, gracias. no, si son... A ver, las reglas las reglas están claras desde el inicio. Son 3 minutos Camilo, para... usted tiene que decir eso, Camilo, autorizar unos 10 o 5 Claro, segundos lo más. que pasa es que él dijo desde un principio. Lo más probable es que se pase un poquito más porque quería agotar. Está bien. Usted le dio la facultad entonces. Claro, Pero, sí. pero Nadie más está bien. preguntado. Pero ojo. Son 2 minutos para preguntar, 3 para responder. Ya, se le dio un minuto más. ¿Ok? Si necesita hacer otra intervención, lo puede hacer en una segunda ronda, siempre que no haya más preguntas. ¿Ok? Si no hay más preguntas, entonces le damos 2 minutos más al Pastor Freddy. No hay más mano levantada, entonces le damos los 2 minutos de la segunda ronda que le corresponde al Pastor Freddy. Pastor Freddy, por favor. No me corte, ya se me fue la inspiración, hermano. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que ver, hermano. Una de las formas, hermano, para comprobar que Jesucristo era hombre, estamos en la resurrección. Cuando Jesucristo resucita y los ven todos los discípulos, menos Tomás, ¿sabe?
Tomás dijo esto, Tomás dijo, si yo no veo, no lo veo, y si yo no, mis manos no tocan sus heridas, y yo no me meto en lo horadado que están sus manos, entonces yo no creo. Y cuando Jesucristo le dijo, ven, Tomás, bienaventurado el que sin ver cree. ¿Y sabe qué? Y Tomás se postra y le dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, hay cosas, hermano, de que de repente todos nosotros, hermano, yo alabo a cada uno de ustedes por su interés, por someterse a la palabra. Y la palabra, el pastor Miguel dijo que la palabra no se interpreta, pero él después dijo que él se queda en un texto para interpretar o para entender. Y nosotros sí tenemos que entender, hermano, la palabra del Señor. Y una de las cosas que nos ha dicho la palabra, y lo leyó el pastor Ismael, dijo así, dijo, el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, no puede entender las cosas de Dios. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo se nos hace más fácil. Y con esto termino. Y con respecto a la Santa Cena, no se llama transfusión, se llama la transubstanciación, que le llaman los católicos. Los católicos y algunos ¿cómo se llama? Luteranos, y ellos creen que literalmente se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si se convirtiese Jesucristo estando en vida Jesucristo dijo él, haced esto en conmemoración mía. No dijo ustedes voy a darle un pedacito de mi cuerpo, sino hacerlo esto en conmemoración mía. Creo, hermano, espiritualmente, creo que cada uno de nosotros tenemos que tomar en muy buen sentido la Cena del Señor, o como le llamemos, ¿no? Donde nosotros tomamos el pan y debemos recordar la muerte y resurrección de Jesucristo y el vino, pero literalmente no comemos nosotros ni carne ni tomamos sangre. Comemos el pan que representa el cuerpo de Cristo y la sangre. Eso nomás quería decir, hermano. Ya. Vamos entonces, volvamos a las preguntas después del Pero, pastor. perdón, como me aludió a mí, Camilo, me da la oportunidad para decirle algunas cosas que yo sigo sin entender. Por ejemplo, lo que dijo el pastor Frey dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no le dijo este mismo hombre, como dijo el pastor Frey, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ya? No dijo hombre. Lo de la cena del Señor, como él también lo tomó, yo vuelvo a insistir en esto. Entonces el Señor Jesús mintió cuando dijo mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces tendríamos que entrar una interpretación, lo cual yo no en un momento dije que interpretaba. Yo me cuesta entender que es diferente. No interpreto la escritura porque me cuesta entenderla, más me va a costar interpretarla. Entonces, esa es la razón, porque para mí es literal la sangre y para mí es literal el cuerpo, no es simbología, porque si no, entonces el Señor Jesucristo nos mintió. Claro, esa es mi apreciación respecto a lo que dijo el pastor Freddy. Con respecto a mí, no lo que para atacarlo a él. Ya, se entendió, muy bien. Ismael, ¿quieres preguntar? Sí. Tengo dos cositas para decir. Primero, es que hay que establecer algo de entrada. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia tiene que estar confirmado en la Biblia. Y eso lo demuestra la Biblia misma. Por ejemplo, la figura y sombra del Antiguo Testamento las confirman los apóstoles después en el Nuevo Testamento. Y hay cosas, elementos que los apóstoles, en este caso Pablo en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, universalmente y tradicionalmente a nosotros se nos ha dicho de que eso lo hace comparando la armadura de un soldado romano. Sin embargo, nosotros eso debemos contrastarlo con la Escritura. Y cuando, por ejemplo, nosotros leemos en Isaías 59 dice, denme un segundo, 59:17, dice así, oh, sorpresa, pues de justicia se vistió como una coraza, la coraza de justicia, como yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro pasaje más de Isaías que también hace alusión, o sea, tiene conexión con la armadura de Dios. Entonces, cuidado que a veces se equivoca no lo voy a decir de esta manera, se equivoca la hermenéutica en ir al contexto del cultural. Yo creo que primero hay que buscar en la palabra. ¿Por qué Pablo dice? ¿En qué se apoya de la Escritura
que él tenía disponible en ese tiempo para hablarnos de la armadura de Dios. Ya ahí no vamos a encontrar un simbolismo extra bíblico, sino que lo vamos a encontrar contenido en la misma Biblia. Pero no, eso es como aporte. Pero lo que sí me parece interesante que el pastor Richard lo mencionó respecto a los números, primero dos cosas. No tenemos que pensar fuera de lo que está escrito. De manera que si fuera... Discúlpenme que tengo una interrupción aquí, Camilo, si me pueden pasar el tiempo que está el Rafa aquí escribiendo de manera intensa el iPad. No lo tengo acá, Rafa. Perdón. Rafa no está acá. Anda para allá, no está acá. Ciérrame la puerta. Cierra la puerta. Ya, discúlpenme. Entonces, dice la escritura, no debemos pensar fuera de lo que está escrito. Pero si empezamos a buscarle significado a los números, entonces permítanme este momento de locura, pero tendríamos que darle entonces la razón a los de la cuadridimensión, porque para ellos el significado de 4 es plenitud, 3 es Trinidad, 4 es plenitud. Entonces, y si quieren un versículo que apoye esa teoría, bueno, lean Deuteronomio 32:8, que dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, el Altísimo, una persona aparte, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, es decir, que el Altísimo le heredó Israel a Jehová. Estamos hablando de alguien que está sobre Jehová. Entonces, cuidado, que los números nos pueden llevar para donde nosotros queramos. Y después, cuando nos aburramos de los números, entonces nos vamos a quedar, o nos vamos a empezar a meter con el orden en el que están dispuestas las cosas. Por ejemplo, la escritura dice Sem, Cam y Jafet. Nosotros deberíamos entender que Sem es el mayor, que Cam es el del medio y Jafet es el menor. Cuando Sem es el mayor, Jafet es el del medio y Cam es el menor. Entonces tenemos que indagar, no sacar significado al azar. Eso es una especie de aporte y también de interpelación a lo que señaló el pastor Richard. Ya. Entonces, tenemos a David igual, que levantó la mano. David. Entonces no puedo hablar si fue interpelado, Camilo. Claro, ya, va. ¿Tiene audio o no? ¿No? Si me escuchó es porque tengo audio. Ya, vamos. Bueno, yo partí diciendo que no existe la numerología, que no creo en la numerología y que hay números que se repiten. Y eso quedaron registrados y dije, no sé por qué. También dije, no sé si Dios tiene números favoritos. Solamente lo dije y lo comenté. Yo no, por lo menos yo, siempre en todo adoro a Dios. Y adoro a Dios porque hizo cosas con cierto denominador común. Y él tendrá sus razones. No, y más allá no voy, así que no. Solo que la parte numérica está ahí y algunos creen que los números tienen que ver algo. Yo sí creo que los números tienen que ver con algo, que Dios los creó, eso es lo que yo digo. Pero quería decir un texto hacia atrás, porque es un tema no menor el que alguien tocó, que me parece que fue el Alexis. No sabía que tenía tantas diferencias con el Alexis como hoy día lo ha confesado. Nos sentaremos a tomar un café en algún momento. Y lo que dijo el pastor Freddy y lo que dijo el pastor Miguel. Para mí hay un texto, hay varios, pero un texto que es muy decidor, que es, no me recuerdo, Timoteo 2:5, ¿ya? Timoteo 2:5, cuando dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y lo dice de forma implícita y tácita, dice Jesucristo, hombre. No sé cómo, porque ahí ya me voy a lo que dice, grande es el misterio de la piedad. Ya ahí que Dios fue aquí, visto de los ángeles, predicadores. O sea, ya entramos en el misterio, pero de que Jesucristo fue hombre, sí
fue hombre de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque el pastor Miguel decía, dígame un texto, y hay un texto, no hay otro mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ahora, el decir dónde está el cuerpo, bueno, ¿dónde está el cuerpo de Enoc? El cuerpo de Moisés por el cual estaba peleando, bueno, el antecedente que tenemos que estaba peleando el arcángel Miguel, y el de Elías. O sea, creo que a mi manera de ver, mi pastor Miguel, eh, no tiene que ver el hecho de que una persona sea hombre y tiene que tener el cuerpo, porque también hubieron hombres que resucitaron hacia atrás y los cuerpos, por lo menos de Enoch, yo no sé a dónde está. Pero eso no quiere decir que Enoch no haya sido hombre, también fue un hombre y fue un hombre que caminó con Dios. Eso. Eh, Ya, Permíteme un poquito antes para entender lo que dijo Richard. ¿Correcto? Está bien el texto, sí, lo conocía. Eh, pero quiero decirle que no, ningún hombre, a excepción de los resucitados, fue solamente Lázaro, pero después se supone que volvió a morir porque no se anduvo, siguió aquí en la tierra. Pero de la muerte de Moisés no se sabe, de la muerte de Elías no se sabe, de la muerte de Non no se sabe, así que no sabemos si resucitaron, si murieron o resucitaron, eso no lo sabemos. Eso quería también aclarar con respecto a aquello. ya. Antes de que pregunte David, que tiene la mano levantada, David Junior hizo una pregunta por el chat. Dice así, tengo una pregunta para los dos pastores. ¿La cruz es un símbolo? Esa es la primera pregunta. Porque a mi entender la cruz es donde se llevó nuestros pecados como una mochila y cumplió la palabra, así como la serpiente fue levantada. Así el Hijo del Hombre será, puso levantaron, pero será levantado. Me imagino que tiene que ser así. Vuelvo a repetir por si tienen la duda. Tengo una pregunta para los pastores. ¿La cruz es un símbolo? Porque para mi entender la cruz es donde se llevó nuestros pecados como una mochila y cumplió la palabra. Así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre será levantado. Es para ambos pastores la pregunta. Pastor Miguel, Pastor Richard. ¿Ya? Eh, a ver, es que ni siquiera no puedo decir que es un símbolo, porque la serpiente representó un momento, no representó nada, sino que la serpiente fue levantada así por algo visible en el desierto, y ya todos conocemos la historia, y ahí el que miraba, los que eran mordidos solamente por la serpiente, al mirar la serpiente, que sanaba o no moría. El símil que hace el escritor dice, así como Moisés levantó la serpiente, de la misma manera Cristo fue levantado, pues un signo, no un símbolo. Será levantado el Hijo del Hombre, cosa que nosotros también, a la única forma voy a usar una palabra del Papa, dice, mirarlo a Él, la única forma que nosotros seamos salvos o andemos esta vida en plenitud sería siempre es mirándolo a Él. Entonces, de esa misma forma fue levantado, pero refiriéndose a la cruz. Y ahí encontramos nosotros en la cruz la salvación, encontramos. Ahora, si para algo en la cruz, no sé si literal o simbólica, para mí sigue siendo literal, es ahí donde nosotros encontramos todo, pero no tiene ninguna simbología la serpiente del desierto, es una similitud de lo que hizo Moisés, así va a ocurrir con Cristo, lo que yo pienso, creo y lo que alcanzo a... Pastor Richard. Gracias, David, por la pregunta. Mira, da este tema para mucho, porque incluso me voy a ampliar. La cruz fue un elemento, la cruz fue un elemento, un,
un medio donde Cristo murió, el lugar que era asignado para algunos criminales. Esa historia ustedes lo saben. Y que tomó un poco de relevancia porque Cristo murió ahí, pero hacia atrás mucha gente había muerto crucificada y eso adelante. Ahora, eh, se hacen cruces de metal, de oro. Alguien ve una cruz y uno ve lo que pudo haber pasado ahí. Eh, no hay que tomar la cruz ni como amuleto ni como símbolo, pero cuando alguien tiene, no sé, cuántas iglesias cuyo símbolo hay una cruz, uno sabe que representa lo que pasó ahí, que es lo más glorioso, pero si hubiese sido, no sé, la muerte en una silla, a lo mejor la silla sería el símbolo que se rescata o se ve, porque fue el medio donde se realizó el sacrificio de Cristo, que ese sí fue el evento o lo más hermoso y lo más trascendente para la humanidad, la muerte y el sacrificio de Cristo. El lugar que fue una cruz no es tan relevante, pero eh, parece que sí tomó relevancia porque eh, el apóstol dice, porque la palabra de la cruz, yo no sé cuántos han predicado, cuántos han hablado y a qué se han referido y cómo han interpretado cuando han dicho la palabra cruz. O sea, les lanzo yo la pregunta a ustedes ahora. ¿Qué es para ustedes la palabra de la cruz? ¿Es de forma literal? Porque si es la palabra de la cruz, tendríamos que decir que son las cosas que Cristo dijo en la cruz, que fueron, me parece que muy pocas, Eli, Eli, lama sabactani, me parece que Padre, perdónalo, no me recuerdo muy bien, no me recuerdo muy bien. Eh, Madre, aquí tu hijo. No fueron tantas frases que Cristo dijo en la cruz porque llegó medio moribundo. Entonces, es literal ahí cuando dice la palabra de la cruz es locura. Nosotros asimilamos que es el evangelio completo, pero es lo que nosotros asimilamos. No sé qué quiso decir el escritor ahí cuando dijo la palabra de la cruz, pero sí la cruz tomó eh, la figura de la cruz más que el evento, tomó alguna importancia que no debería tener más allá de que fue el lugar donde Cristo murió. Jesús mismo dijo, bueno, eh, aunque quiera seguirme, tome su cruz. La cruz era algo que en ese entonces estaba instalado y hay que estudiar. Yo me ofrezco, tengo algunos tips para hablar de lo que era la cruz en ese tiempo. Pero no, para mí no me da como para símbolo, pero si uno ve una cruz, uno inmediatamente la asocia con el maravilloso evento. Ya. No sé si David está por ahí. Bueno, ahí puede colocar en el chat si es que le pareció la respuesta o tiene más dudas. Así que vamos a continuar con David. David Grande, que tiene una pregunta. Eh, No, sí, perdón, Camilo, perdón. No es David grande, el otro David es más grande. Este es viejo nomás. Adelante, David. eh, bueno, a ver. A mí me gustaría decir muchas cosas, sobre todo el pastor Freddy, que también me interpeló en algún momento determinado, pero va a ser para otro día. Sí, también me gustaría acotar lo siguiente, que sería bueno también, porque hay muchas diferencias y discrepancias con respecto a Jesús hombre, a Jesús Dios, ¿cierto? Si ascendió al cielo como cuerpo humano. Yo creo que eso sería un tema para otro módulo, que es muy interesante para aclarar muchas dudas con respecto a eso. Por otro lado, el pastor Richard hizo una alusión, y quiero retomar el tema de los simbolismos, hizo una alusión con respecto al corazón, diciendo que según la ciencia era un músculo. Hoy día Miguel también lo tomó desde el punto de vista de lo que dice la Biblia. Si es un músculo, bueno, había un famoso doctor que hizo el primer trasplante que se llama el doctor Kaplan, el primer trasplante de corazón. Él lo definía como una bomba, ¿no? Más que como un músculo, como una bomba. Y hacía alusión diciendo, cuando decía, uno dice, te amo con todo mi corazón, le decía a su pareja, te amo con todo mi corazón, es decirle, te amo con toda mi bomba. Entonces, si es así,
si nosotros nos vamos a remitir a lo que es la ciencia, propiamente tal, deberíamos definir que cuando la Biblia habla de amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, etcétera, cuando dice de tu corazón, del corazón manan, del corazón nacen los homicidios, bla, 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 o del corazón mana la vida, estaríamos hablando de una de un simbolismo el corazón, de una fábula, no fábula, pero de una parábola con respecto al corazón, algo que no es real, sino que es algo simbólico, que es ficticio hablar del corazón según la Biblia. Pastor Miguel, iba para ambos, ¿cierto? La pregunta. Ya. Pastor Miguel o Pastor Richard. Espérate, el pastor Miguel trate de mutearse. Ya, mientras Richard, ahí se es muteó. más para ti la pregunta. Ah, Yo ya. ya, Ok. claro. A ver, creo que habla muchas veces, la escritura habla muchas veces del corazón y no siempre está hablando de lo mismo. ¿Ya? Hay que dedicarse, yo lo digo yo y todos nosotros, a echar una miradita, porque hay partes donde sí es netamente eh, simbólico, hay partes donde es netamente simbólico, hay partes donde se está refiriendo a mente, pero estoy hablando de los escritos, usa la figura del corazón. Ahora, no tiene que ver con ciencia, tiene que ver ni siquiera estudiar ciencia, pero su corazón, mi corazón, ¿cuál es la función que tienen en el cuerpo? ¿Cuál es la función? Yo no he estudiado ni me he metido en la ciencia, pero hasta donde sé, el corazón es un músculo que bombea sangre. Yo tengo un hermano de la iglesia que le hicieron un trasplante de corazón. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, eh, este hermano tenía en su corazón cosas buenas, yo tengo que creer que al sacarle su corazón se le fueron todas sus cosas buenas y va a quedar a merced del corazón que le trajeron para que vea si hay cosas buenas o malas en él. Creo, o sea, que sin duda el corazón es un músculo que bombea sangre. Eso es irrefutable. Cuando usted va al médico, le ponen el estetoscopio, se llama, y ven si su corazón está bombeando, porque esa es la función. Entonces, habría que, a lo mejor en una de esas, podríamos entrar en un módulo para estudiar, para tener, yo sé que incluso en medio nuestro hay gente que maneja este tema y que nos podría a lo mejor aportar y enseñar, porque decir así de forma tácita, no, el corazón es el corazón y de él manan los buenos y los malos pensamientos, entonces tendría, es otro elemento de la función del corazón. O ver que en algún momento los escritores, la escritura y las traducciones se estaban refiriendo a cosas que a lo mejor son distintas como nosotros las vemos. Eh, los científicos dicen que cuando la escritura dice que hay que guardar el corazón porque de él mana la vida, que no está hablando el escritor no está hablando de una cuestión espiritual, sino de una cuestión científica y de salud, que hay que cuidarse el corazón. Y para mí tienen validez las dos cosas, porque si uno tiene que cuidarse el corazón en cuanto a la salud, y no solo el corazón, sino de todas las enfermedades tenemos que cuidarnos, pero el corazón es un elemento importante dentro de nuestro cuerpo físico, porque de él mana la vida, porque la sangre es la que corre por nuestras venas y no pa.
Ya no me pidan que haga más porque no, mi cráneo hecho humo con lo que dije. Pero a eso me refiero, a eso voy, que el corazón está con una función en el cuerpo y es bombear la sangre. Y por ahí los escritores eh, tendrán sus razones para haberlo puesto en un ¿cómo se dice? En un órgano pensante o determinante, etcétera, etcétera. Pero el corazón bombea sangre. Si alguien me dice lo contrario, se lo acepto, pero lo cuestiono. Una cosita papá, antes de, con su respuesta daríamos término al módulo de hoy, por si acaso. Dice, la escritura dice, separo yo al corazón del alma y de la mente, porque dice la escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, y ahora, el ser humano, tampoco soy un experto y estudioso, si apenas me alcanza para leer la Biblia, menos para leer ciencia, pero el ser humano puede vivir aún sin cerebro, sin mente, sin riñón, sin pulmón, puede seguir sobreviviendo, pero sin corazón es imposible. Es imposible. Y puedo también vivir sin músculos, pero sin corazón no puedo. Entonces ahí dejo la inquietud referente al corazón, que es importante. Yo creo que sería muy importante saber estas cosas, porque la escritura, como lo narra, tendríamos que averiguar con alguien que sepa y con doctores o con un científico, ver qué es lo que realmente es el corazón. Bombea sangre, pero ¿por qué sin él no se puede sobrevivir y los demás, todas las partes del ser humano, podemos seguir viviendo menos con el corazón? No estoy de acuerdo, por si acaso, con el doctor Kaplan, que hizo el primer trasplante de corazón, y todas las barbaridades que habló no las comparto. Pero sí hay cosas que son reales, las que él dijo, y sería bueno también leerlo, aunque yo en gran mayoría no comparto con él, pero sería muy interesante leer para ver y determinar realmente qué es el corazón, no qué función cumple en el cuerpo, sino qué es el corazón. Eso. Y buenas noches, hermanos, y que Dios les bendiga, les guarde, y podamos seguir en esto aprendiendo. Vuelvo a insistir, el que dice saber y el que no quiere ser enseñado es porque ya ha alcanzado una madurez y ya tiene todas las cosas claras, y en realidad no es para esto. Y el que viene solamente a discrepar y a discutir de lo que se dice, tampoco, yo creo, perdone tan brusco, no debía estar acá. Pues, si nosotros queremos aprender y no pelear ni discutir, que suena como discusión, pero todos vamos aprendiendo día a día. Y si algo, yo también comparto con lo que dice el pastor Richard cuando dice, si algo que dije o algo ha dicho él y que a mí me quedó dando vueltas, es bueno conversar esto después, posterior, llamarlo por teléfono y preguntarle qué es algo, si a lo mejor ahí Dios nos aclara y Dios nos revela la verdad absoluta que es de él. Y sin necesidad de ir a la hermenéutica, muchas veces podemos aprender porque es Dios el que nos enseña. Eso es todo, gracias. Bien, bien. Que Dios les bendiga a todos. Damos gracias, Pastor Richard, Pastor Miguel, por el esfuerzo que han hecho el día de hoy. Como siempre, a contrarreloj, pero han preparado de la mejor manera estos 20 minutos de exposición, y también las preguntas demuestran, bueno, no solo demuestran una preparación para este módulo, sino que demuestran la preparación ministerial que han tenido. Y eso también tiene que ser ejemplo para nosotros, de prepararnos no para la predicación del domingo o de la predicación de turno, sino que estar enteramente preparado para toda buena obra, a todo tiempo, en todo tiempo. Así que Dios bendiga. Me gustaría saber si la pastora Lorena o el pastor Reinaldo están disponibles para que nos despidan con una oración final, e irnos a descansar después de esta linda jornada de módulo de estudio. No sé, ahí está, perfecto. Hola, amados pastores, aquí estamos. Recién llegando de la reunión del Consejo de Pastores de acá de San Ramón. El pastor Reinaldo, yo estuve en el, en el debate de hoy. No, estuvo bueno. Tirón de oreja al pastor Reinaldo después. Es que me veo como pastor de aquí de la localidad, tengo que participar el pastor.
Le dije a mi esposa que me excusara. No sé si lo hizo. No, no lo hice. No. Solo me conecté y se nos cortó la luz, así que De me hecho, quedan de hecho, no estamos sin luz. 10% de batería. Por el tema que ha llovido todo el día acá. Bueno, Eh, aprovechemos ese 10% para que nos despida Pastora Lorena con la bendición amén, del Pastor Señor. Ismael. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia en esta noche, Señor, creyendo porque sabemos por medio de la fe que tú estás en medio nuestro, Padre eterno, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo de poder escuchar a nuestro pastor Miguel, a nuestro pastor Richard, Dios mío, en sus exposiciones con respecto a la simbología y tantas otras cosas que ellos pudieron explicar desde el punto de vista de tu escritura, Padre amado. Lo que sí puedo decir, Señor, es que si tú nos quieres hablar de esta manera, nosotros solamente debemos estar atentos a escuchar tu voz. Tú nos harás entender en el momento preciso todas las cosas. Serán, Dios mío, entendidas por cada uno de nosotros. Y te doy gracias, Señor, por esta instancia de poder aprender, de poder, Dios mío, escuchar y también, Señor amado, estar atento también a lo que puedas tú transmitirnos a través de todo lo que estamos aprendiendo. Así que te doy gracias por ello, Señor, porque como decía nuestro pastor Ismael, siempre es contrarreloj y eso también, Dios mío, se entiende en que nuestra humanidad hace que tengamos que correr para poder darnos el tiempo para preparar estos temas. Yo te doy gracias, Señor, por ellos. Te doy gracias por cada uno de los que ha estado conectado en esta noche. Te ruego, Padre, que abra nuestro entendimiento para, para que tú, Señor, vuelvo a repetir, nos hables a través de tu palabra, Señor. Y como dice nuestro pastor Ismael, sea tu palabra la que nos guíe, Señor amado. Así que muchas gracias, Señor, porque vemos tu amor reflejado en todas las cosas, Padre. Te doy gracias porque nos podemos unificar, unir y aun aunque estemos no todos en acuerdo, Señor, nos dan la gracia de poder entender, Señor. Bendito Dios, despídenos en paz, en comunión y que nos podamos juntar el próximo miércoles a orar todos juntos, Señor, para que se sigan prolongando estas instancias, Señor, y también para que tu amor sea quien se refleje en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que tú provees, Señor, y creemos, Señor, que seguirás siendo el proveedor de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas Pastor Richard, noches. Dios les bendiga. descanse esa garganta. Luisita, Pastor Miguel, gracias. Pastor Miguel Sí. Soy, Dios le bendiga. Buenas. Buenas Freddy, noches a Dios te todos. bendiga. Buenas noches, que estén bien. Pastor Chao, Roberto, gracias. Camila. Chao, Buenas noches, Alexis. Alexis. Chao, Buenas María, chao, Buenas chao, Lady. Pastor Juan, Pastora Luisa, Pastor Miguel Soto desde Perú. Buenas noches a todos.